Así que bueno, te invito a abrir la Biblia hoy en 1 Timoteo capítulo 4, hoy vamos a terminar el capítulo 4, vamos a estudiar los 10 versículos que quedan, versículos 6 al 16. Y lo que nosotros vimos la semana pasada es que el Espíritu Santo, recuerden ustedes, habló por medio de Pablo acerca de la situación que iba a ocurrir en los últimos tiempos, en los postreros tiempos. Y lo que iba a ocurrir es que iban a venir o iban a haber mucha apostasía, ¿no? Apostasía entendiendo de personas que caminaban con el Señor y que finalmente terminaron alejándose del Señor. Para prestar atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y dijimos que estas doctrinas salían desde el corazón mismo de Satanás, porque quiere engañar, pero usaba personas para hacerlo. Y esas personas van a salir desde en medio de la iglesia, y ese es el peligro. Y eso es lo más terrible, porque nosotros podemos pensar, bueno, van a venir de afuera los engaños. No, vienen desde adentro, y los falsos maestros están en las iglesias, están dentro de las congregaciones, se levantan dentro de las congregaciones. Satanás se aprovecha de eso y levanta estos hombres que tienen algunas características, y una de las principales características es que son hipócritas y mentirosos. Son hipócritas y mentirosos, es decir, piden a los demás que hagan muchas cosas y ellos no mueven un dedo. Esa es hipocresía, como los religiosos fariseos. Y también van a tener la conciencia cauterizada, es decir, ya no van a oír, han perdido toda sensibilidad a la convicción del Espíritu Santo en su vida. Y cuando nosotros perdemos toda sensibilidad a la voz del Espíritu Santo en nuestra vida, a la voz que el Espíritu nos da a través de su palabra, entonces nosotros tenemos que prestar atención, tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y ellos, entonces, como tienen todas estas cosas, ellos también van a ser bastante legalistas. Es decir, van a prohibir a personas comer ciertos alimentos, van a mandar a algunos a abstenerse de todo alimento, y van a también a prohibir casarse, es decir, van a dictar pautas de con quién o no casarte. Entonces, ante todas esas cosas, en los versos 6 al 16, Timoteo recibe instrucciones de Pablo bien claras. Hoy lo que vamos a ver es que en lugar de todas esas cosas, necesita el Señor, o necesitamos nosotros, ejercitar la fe. Y estamos viviendo en un mundo muy fitness, ¿verdad? Está el boom de los gimnasios, de los fitness. El municipio también tiene sus programas de deporte y todo. Pareciera que todo el mundo quiere ser fitness hoy. Antiguamente nosotros lo más fitness que hacíamos era tirar piedras a la orilla del río. Era lo más fitness que hacíamos, ¿no? Y de vuelta nos comíamos un churrasco. O sea, nada fitness. Entonces, pero hoy vivimos en un mundo como bien preocupado de mantener el cuerpo, y eso está bien. Pero hay un ejercicio que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Nosotros, el apóstol Pablo nos va a hablar hoy de la importancia de ejercitar la fe, de ejercitarnos en la fe, de ejercitarnos en la piedad. Y ese es el ejercicio finalmente que nos va a traer más réditos en el futuro, nos va a traer réditos en esta vida y en la otra. Y esa es la diferencia con, por ejemplo, el ejercicio físico, que sí trae algunas cosas para este mundo, ¿verdad? O sea, un buen ejercicio te va a mantener en línea, vas a tener una buena salud, pero no tiene ningún efecto en la vida venidera. Sin embargo, el ejercicio, ejercitar la piedad y la fe, te va a dar, no solamente no te va a traer algo solo a esta vida, sino que además también a la venidera, que finalmente es la que importa, ¿verdad? Es la vida que viene después. Esa es la verdadera vida. Estamos atrapados en este cuerpo, esto es de paso, aquí estamos sumamente de paso en este mundo. La verdadera vida comienza después de la muerte. Esa es la verdadera vida, y hay eternidad para ambos lados. Hay eternidad para salvación y hay eternidad para condenación. Entonces Pablo lo que va a hacer con Timoteo aquí es instruirlo cómo él debe ejercitarse para continuar esta carrera, porque esta es una carrera, y es una carrera, no son 100 metros planos, ¿verdad? No es una carrera como Usain Bolt, ¿no? Que ¡pum! 100 metros planos. ¿Cuántos segundos? No recuerdo ya. Pero no es eso. No es quien llega primero. Es quien llega. Es una maratón a largo alcance.
Y no corremos para obtener la salvación, porque la salvación es un regalo, pero sí corremos esta carrera de la fe, donde apuntamos a ser como Jesús. Entonces eso es lo que Pablo nos va a hablar hoy día. Por eso el título del estudio, para quienes vieron ahí las redes, es el ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio más provechoso? Vamos a leer verso 6, dice: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa, mira importante, tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Entonces, Pablo le dice a Timoteo que al enseñar lo que él le está instruyendo, que al señalar estas cosas y al enseñarlas a la congregación, va a ser un buen ministro de Jesús. Yo creo que todos queremos ser un buen ministro de Jesús. Ministro significa siervo, ¿ok? Y aunque aquí está relacionado con el ministerio de Timoteo y lo que es el pastorado, y tal vez tú dices, pero yo no soy pastor, entonces esto no es para mí. No, no todos somos pastores, pero todos somos siervos de Dios, ¿verdad? Todos hemos decidido seguir a Cristo y todos nos transformamos en siervos de Dios porque queremos seguir a Cristo. Entonces, no solamente el pastor es un siervo de Dios. Un poco me provoca como un poco de risa cuando dice, usted es un siervo de Dios. Y en realidad todos lo somos. No es una exclusividad del pastor. Tú eres un siervo de Dios porque Dios te llamó. Y te llamó para no tomar un asiento, sino para seguirlo. Y eso implica también servirlo. Dios te llamó a seguirlo y a ser su siervo. Nosotros antes éramos siervos del pecado, siervos de nuestra carne, hacíamos lo que bien nos parecía. Hoy día tenemos otro dueño. Tenemos a Jesucristo, Él es nuestro dueño, es nuestro amo y somos sus esclavos, somos sus siervos. Y ya perdimos todos nuestros derechos. Somos ministros de Dios. Y si somos ministros de Dios, hemos perdido todos nuestros derechos. Porque el esclavo no tiene derecho solamente a decir, sí, Señor. Y nosotros somos siervos de Jesús y hemos perdido nuestro derecho. Voluntariamente hemos querido perder nuestros derechos al seguir a Jesús, ¿verdad? Y hemos dicho, sí, Señor. Y nos hemos transformado en ministros, en siervos de Jesucristo. Entonces, para ser un buen siervo de Jesucristo, ¿qué tenemos que hacer? Tenía que ser Timoteo, mantenerse en la palabra, enseñar la palabra y solo la palabra, mantenerse en ella, arraigado. Y esto es interesante porque mantenerse en la palabra no significa tomar un versículo y de un versículo sacar miles de ideas que ni siquiera están en la Escritura. Es tomarse en serio el estudio de la Biblia, hacerlo en contexto, hacerlo de verdad. Muchas personas hoy día hablan de la Biblia o acerca de la Biblia, pero no de la Biblia misma. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. El que alguien tome una Biblia y ponga un versículo bíblico. Yo he visto versículos bíblicos que están en cualquier parte, ¿no? Y fuera de contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo vemos en todos lados, pero hay un contexto detrás. Hay un contexto que es necesario comprender y entender. Entonces yo veo predicadores como medios motivacionales y toman el todo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces tú puedes y tú tienes que tomar tus planes y tus sueños y sigue tus sueños. No, la Biblia no dice que tienes que seguir tus sueños. La Biblia dice que tienes que seguir a Jesús. Su propósito y sus planes para ti tienes que seguir. Entonces Timoteo tiene que desechar ciertas cosas y una de las cosas que tiene que desechar son las fábulas profanas, dice propias de viejas. Y suena fuerte, pero es los cuentos de la abuelita. Es como, mijito, mire, su guaguita ya tiene unos días, bautícela, ¿no? Tradiciones. La Biblia no menciona nada de bautizar infantes. O mijito, mire, parece que su guaguita está empachada. Vaya a santiguarla. Vaya a santiguarla. Mijito, ese es un remedio infalible. Si tiene hipo, tome agüita por el lado del revés, entonces le va a hacer bien.
son historias, son cuentos. Y nos desenfocamos de la palabra de Dios. Parece una tradición muy bonita, pero no andamos por las tradiciones, no seguimos fábulas ni historias traspasadas de generación en generación. Seguimos la Biblia, seguimos lo que Dios dice en su palabra. Y esto es lo seguro, y esto es lo que nosotros nos tenemos que aferrar, y esto es lo que Timoteo tiene que enseñar, y seguir las palabras de fe y la buena doctrina que Pablo le entregó a él. ¿Y de dónde recibió Pablo la doctrina? De Jesús. Estuvo 3 años con él en el desierto de Arabia. Antes de comenzar su ministerio, antes de ser más bien conocido, ¿no? No fue conocido hasta años después. Pero Pablo pasó 3 años en el desierto de Arabia, recibiendo instrucción directa de Jesús. Cuando él les escribe a los corintios, incluso hoy día vamos a tomar la cena, y Pablo les compartió a los corintios lo que Jesús hizo esa noche, cuando estuvo en la cena, en la última cena, ¿verdad? ¿Y cómo lo supo Pablo? ¿Quién se lo enseñó? Fue Jesús. Pablo dice que al último de los apóstoles, como a un abortivo, se le apareció a él Jesús. Al último. Siendo indigno de ser apóstol, dice, porque, bueno, perseguía a la iglesia del Señor. Y ahí se cerró el círculo de los 12, ¿no? No hay más apóstoles en el estricto rigor de la palabra en el día de hoy. Y hoy día vemos que mucha gente quiere el apóstol para que dárselo como el poder. Yo tengo el poder, yo soy apóstol, super apóstol. Ya no hay nombre, arcángel creo que había uno ya. Ya no había nombre, no habían títulos para llegar más arriba, ¿verdad? De repente va a decir yo soy Dios, porque así es el tema, ¿no? Y realmente no entienden. Y mira, el apóstol Pablo era un siervo de Dios. Y entonces tenemos que centrarnos en la palabra, tenemos que enseñar la palabra, y Timoteo tenía que enseñar la palabra y enseñarla de tal forma que la pudiera interpretar bien, que le diera el sentido para que la gente la entendiera, como Nehemías, dice en Nehemías 8:8, dice que leyeron el libro de la ley de Dios. ¿Se acuerdan cuando estaban ahí reconstruyendo los muros y el templo y todo? Y le pusieron el sentido, lo interpretaron, pero le pusieron el sentido para hacerlo de una manera simple y entendible para las personas, sin mucho adorno, sí, con simpleza. Y se extraña esa enseñanza en nuestro día. Es una enseñanza simple, pero que viene desde la palabra. Entonces Timoteo debe mantenerse, para ser un buen ministro de Cristo, nutrido por la palabra de Dios. No solo él debía enseñar, sino que debía nutrirse de ella. Y fíjate, esto es importante, ¿verdad? Estamos hablando de ejercicios. Las personas que tienen una vida sana se privan de comer ciertas cosas y tienen que comer una dieta equilibrada, con proteína, pero también mucha verdura, mucha fruta. Entonces Pablo le dice a Timoteo que toda la nutrición de un cristiano viene de la buena doctrina, de las palabras de fe, de las palabras de Jesús, de la Biblia. De ahí viene la nutrición para la vida del cristiano. Por eso yo no puedo ser un cristiano que crezca a Biblia cerrada. Si tengo mi Biblia cerrada, difícilmente mi carácter y mi vida va a ser transformada. Necesitas nutrirte de la Biblia. La Biblia es la comida que tú necesitas espiritualmente. Y considerando toda la basura que hay a nuestro alrededor, estamos llenando nuestra mente con tantas cosas a nuestro alrededor. No soltamos el teléfono y está ahí, y vemos todas las informaciones que están llegando al Twitter, al instante, al segundo. No queremos perdernos nada. Te digo, el Señor quiere hablar a tu vida, y si tú tienes tu teléfono y está haciendo un estorbo, déjalo y deja que Dios te hable. Y tienes que nutrirte con sus palabras. Tienes que hacer eso. No puedes crecer espiritualmente sin la nutrición, sin los nutrientes que la palabra de Dios tiene para ti. Tú vas a crecer en el Señor cuando abras la Biblia. El siervo de Dios y un buen siervo de Dios debe tener y llenar la mente y el corazón de la palabra de Dios. No simplemente estudiarla como un libro, hoy día tengo un devocional de 15 minutos, ya, listo, cumplí con Dios, como si fuera algo que yo cumplo con Dios. El devocional no es eso. El tiempo con Dios es un tiempo en que yo quiero conocer a Jesús, en que le quiero escuchar. Y esto es
más importante que lo que yo le diga a él es lo que él me tiene que decir a mí. Entonces necesito escuchar, pero a la vez desechar todas aquellas cosas, aquellas reemplazo de la palabra de Dios mal interpretada por palabras de hombres que, aunque lleven buenas intenciones, no son más que la palabra de Dios. Entonces necesitamos un enfoque en la palabra de Dios para la piedad, para alcanzar y para crecer en piedad. Entonces dice Pablo en el 7 que necesitamos disciplinarnos para la piedad. Y esto es importante. Nos habla de ejercicios, ¿cierto? Nos habla de disciplina. Piensa tú, y esto es propio de esta época, aquí en Grecia y en Roma, y la influencia griega es muy fuerte aquí, habían juegos que se llamaban los Juegos Ítmicos, que eran como los Juegos Olímpicos del día de hoy. Y todos se preparaban para las distintas disciplinas. Y eso, ellos tenían una vida disciplinada para poder llegar en buena forma a esas competencias. Trayéndolo a nuestros días, los que compiten en las Olimpiadas, ellos no se levantan a las 10 de la mañana, ni a las 11, ni a las 12, ellos se levantan 6 de la mañana, tienen su desayuno, como lo indicó el nutricionista, son estrictos en esa comida, van y entrenan, luego paran una fruta, van a almorzar, también lo que le recomendó el nutricionista, vuelven a entrenar en la tarde y se duermen temprano para descansar las horas que tienen que descansar. Eso es disciplina. Y nosotros como cristianos, para alcanzar, porque ¿qué es lo que es piedad? Piedad es alcanzar el carácter de Cristo. Eso es piedad. Ejercítate para la piedad. La piedad es llegar a tener el carácter de Jesús en nuestra vida. Eso es tener un carácter piadoso. Tener un carácter piadoso es tener un carácter más conforme a Jesús. Entonces, ¿qué requiero y qué necesito? Para eso es disciplinarme espiritualmente. Que así como la vida fitness necesita disciplina, ¿ya? No importa que no tengas mucha disciplina para la vida fitness, pero sí importa que tengas disciplina para las cosas de Dios, porque son más trascendentes. Y necesitas la disciplina y el ejercicio, necesitas tener una rutina diaria que incorpore palabra de Dios, la oración, el servicio a otros y una constante dependencia del Espíritu Santo. Necesitas tener una vida disciplinada y para eso necesitas agendar tu tiempo con Dios. Nosotros agendamos las reuniones importantes, ¿verdad que sí? Si hay una reunión de la cual no nos queremos olvidar, vamos al calendario de Google o a la aplicación, o los que somos más de la escuela antigua nos gusta la agenda anotada, ¿sí? Lapicito nomás y lápiz. Y lo pones ahí, le pones marcador, esto es importante, con marcador. Eso es disciplina, necesitas disciplinarte, pero necesitas que el tiempo con Dios esté en tu agenda y sea la parte más importante de tu agenda, sea el momento para Cristo y para nadie más, aunque se caiga el mundo entero. No hay nada más importante que tu tiempo con Dios. Aunque le pase algo a alguien, nada, es tu teléfono en cero, las personas no dependen de ti. Si algo le pasa a alguien, bueno, el Señor verá, pero mi tiempo con Dios es mi tiempo con Dios. Lo mismo para esto. Cuando venimos aquí, dejamos nuestro teléfono. Y si lo usas para la Biblia, bien, pero ponlo en modo avión para que no te entren las notificaciones porque te vas a distraer un montón. Aquí no venimos para ver cómo están mis papás allá donde están, o mis tíos, mis parientes. El Señor se va a preocupar. Cuando estoy aquí, estoy aquí. Y me tengo que disciplinar para llegar a la hora, para adorar juntos. Eso es disciplinarnos. Necesitamos disciplinarnos. Lo mismo en tus tiempos con el Señor. Si yo tengo la televisión ahí, tengo la radio por otro lado, el perro me molesta al lado también, necesito entender que no puede funcionar así. Necesito disciplinarme en el Señor y ejercitarme para la piedad. Y no siempre va a ser fácil, ¿no?
quieres tener tiempo con el Señor y algo pasa, ¿verdad? ¿O es al único que le ha pasado? Nunca me llaman y voy a tener mi tiempo con el Señor y suena el teléfono, ¿verdad? Y empezamos, es que es importante, mejor contesto. Y nos toma el tiempo. Y después alguien necesita de nosotros otra cosa y nos toma el tiempo. Hermanos, si nosotros no cortamos eso, no vamos a ejercitarnos para la piedad. Nada puede ser más importante que tu tiempo con Dios en el día. Y eso es lo que va a traer provecho para tu vida en ambos lados del horizonte. Porque tiene promesas para esta vida y también para la vida que está más allá del horizonte. Para la vida venidera, para la vida eterna. Eso los ejercicios no lo hacen. Puedes tener un gran cuerpo aquí, un gran físico y mostrar tus bíceps y toda la cosa, las calugas, bueno, calugones, pero o a lo mejor no muestras nada porque no hay nada, pero en la otra vida es que es algo valioso, más que esta. Así que el ejercicio aprovecha, claro que sí, aprovecha, vas a tener buena salud, está bien, pero para la vida venidera no tiene nada que ofrecer. Entonces, no puedes ejercitarte para la piedad si no estás sentado a los pies de Jesús teniendo tiempos con Él. Teniendo tiempos con Él. ¿Se acuerda la historia de Marta y María, verdad que sí? ¿Quién escogió la mejor parte? María. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba haciendo muchas cosas? Estaba sentada a los pies de Jesús, oyendo a Jesús. Esa es la mejor parte. Ya habrá tiempo de hacer cosas, pero nada puede reemplazar tus tiempos a los pies de Jesús. Así que si tienes un montón de loza sin lavar, si hay ropa sin limpiar, si hay un piso sin limpiar, si hay algo que jardinear, déjalo. O sea, Jesús es primero. Siéntate a sus pies. Tienes que tener esos tiempos con Él. Entonces, para la vida venidera, familia, no hay nada que te otorgue ganancia como lo otorga la vida piadosa. Para la vida venidera el ejercicio no tiene nada que ofrecer, el ejercicio físico. Para la vida venidera la dieta estricta no tiene nada que ofrecer. Para la vida venidera la riqueza no tiene nada que ofrecer. Para la vida venidera la fama no tiene nada que ofrecer. Para la vida venidera tus logros académicos y sabiduría no tienen nada que ofrecer. Pero la piedad sí. Tiene que ofrecer mucho para la otra vida. Enfócate y disciplínate en aquello que tiene promesa para ambos lados. Va a ser beneficioso para tu vida cristiana aquí en la tierra y va a ser beneficioso para tu vida eternal junto a Jesús. Enfócate, anímate, ¿no? Ahora, ¿qué otras cosas es necesario en esta vida de piedad? Mira lo que dice el verso 10. Porque por esto, perdón, el 9. Sí, dice el 9. Vamos a ver la segunda parte. Dice, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Entonces, fíjate, aquí Pablo le pone el foco a Timoteo. Le dice dónde debe poner su mirada, ¿ves? Por eso le dice que el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero lo lleva más allá de esta vida. Y lo lleva a poner sus ojos en la esperanza del Dios, me encanta, Dios vivo. ¿Se acuerdan cuando los religiosos le dijeron a Jesús, no tienes ni 30 años, no tienes nada, eres joven, ¿cómo dices que conoces a Abraham? ¿Qué le dijo Jesús? Antes que Abraham fuera, yo soy. Y les dijo algo más. Le dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Es decir, Jesús le dijo, yo soy el Dios de Abraham.
No fui el Dios de Abraham, yo soy. Porque Dios es un Dios de vivos. Abraham no estaba muerto, ni Jacob, ni Isaac. Porque Dios es un Dios de personas vivas. Porque Dios es vivo. Dios da vida. Entonces me encanta que diga, hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. Es una esperanza que es viva. El mundo tiene una esperanza muerta. Toda su esperanza está en cosas que cuando muera, ahí va a perecer. Ahí se va. No hay nada más. Pero la esperanza nuestra está en alguien que vive y reina. En alguien que está vivo. Y por eso nosotros debemos fijar nuestros ojos allí. Como dice Hebreos 12:1-2. 12:1 y 2. Eso. Que nosotros debemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y que junto con ponerlo allí necesitamos despojarnos de dos cosas, de todo el peso y el pecado. O sea, tal vez hay pecado del cual me tengo que despojar, pero a veces hay cosas que no necesariamente son pecado, pero que es peso. O sea, ¿me entienden eso? La diferencia, que hay cosas que no necesariamente son malas. Me gusta jugar Play. Está bien. Me gusta jugar fútbol, bien, pero cuando esas cosas pasan a un nivel mayor que Dios, interfiere en mi relación con Dios, entonces se transforma en un peso, que necesito quitármela, que necesito sacarlo de mi vida, si yo quiero seguir corriendo con paciencia la carrera que tengo por delante. Además de tener los ojos puestos en Jesús, por el gozo puesto delante de nosotros, debo despojarme de lo que me impide correr la carrera para llegar. Imagínate esas maratones con vallas. Si las personas que corren esas carreras, el traje es ultra, no sé, es lino, es delgadísimo. Las zapatillas son pluma, no pesan nada. Porque si tienen peso, no pueden soltar los obstáculos y no pueden llegar. Entonces, como cristianos, nosotros a veces cargamos con peso, con cosas que traemos y que necesitamos sacarlas y dejarlas a los pies de Cristo. Y entonces correr. No podemos correr si tenemos peso y pecado en nuestro corazón. Si tenemos peso y pecado, no podemos seguir corriendo. Y necesitamos renunciar a esas cosas. Y entonces puedo seguir corriendo. Entonces, importante, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Señor, entonces seguimos corriendo. Y por eso trabajamos y nos esforzamos. Sí, trabajamos y nos esforzamos. No para la salvación, pero es porque tenemos un Dios vivo y Él nos ha mandado a hacer algo. Nos corremos y nos esforzamos porque tenemos que llegar y quiero llegar y llegar bien. Es una carrera. Entonces es muy importante esto, en quién tengo mi esperanza. Y es interesante lo que dice la segunda parte. Dice que es el Salvador de todos los hombres, pero obviamente y especialmente de los creyentes. Esto nos muestra que la salvación es para cualquier persona. Jesús murió por todos, por todo el mundo, pero solo algunos pusieron la fe en Él, pusimos nuestra fe en Él. Y para esas personas la salvación es efectiva. Aquí no está hablando Pablo de la universalidad de la salvación, está haciendo la distinción, que Jesús murió para todos, para que todo aquel que en Él crea, pero que solo algunos lo van a recibir. Hay un grupo ahí, y es más, hay un número ahí, ¿no? Jesús dice que, la palabra dice que cuando el número se completa de gentiles, entonces viene el rapto de la iglesia. Tremendo. Así que si alguien está acá y no se ha arrepentido, arrepiéntanse y sea el último a lo mejor y nos vamos. Así que interesante. Ahora, ¿qué otras cosas necesitamos para ejercitar la piedad? Dice el verso 11. Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en conducta, amor, fe y pureza. Más ejercicios para la piedad hay aquí. ¿Qué tiene que hacer Timoteo? Dice, esto manda y enseña. Es tremendo, ¿no? O sea, hey Timoteo, no titubees, lo que yo te estoy diciendo tienes que mandarlo, tienes que enseñarlo. Y eso es lo que tiene que hacer Timoteo, hacer lo que le está diciendo el apóstol Pablo, enseñarlo y hacerlo.
y tiene que ser ejemplo. Es interesante este versículo. Ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo se piensa que más o menos tenía unos 30 años cuando fue escrito esto. Se consideraba en la cultura antigua la juventud en un rango más amplio que el de ahora. Alguien de 30 años hoy que va a una reunión de jóvenes, es como que los jóvenes lo miran. Como que hace aquí. Pero sí, en el tiempo del primer siglo aquí, obviamente era diferente. La juventud se mencionaba como algo un poquito más amplio. Pero aún así, Pablo le está diciendo que no hay excusa para ser ejemplo. O sea, yo no puedo decir, es que sabes que soy un cristiano muy joven. Tengo que vivir la vida. Tengo que vivir la vida loca. Tengo que experimentar. No, la Biblia no dice eso. O soy demasiado viejo. Carlitos Casco, una de las cosas que nos sorprendió de él entregó su vida a Jesús sobre los 40 años. Y mira lo que ha usado el Señor. Él podía decir, bueno, está en la mitad de su vida, le queda poco, y ahí anda, confiado de lo que el Señor está haciendo en él. Entonces no hay edad ni excusa para decir, no, yo no puedo ser ejemplo. No, dice, sé ejemplo. O sea, no permitas que te menosprecien porque eres joven, enfócate en otra cosa. Sé ejemplo ante ellos. Y creo que eso es un punto también para nosotros importante, es ser ejemplares. Podemos encontrar muchas excusas, es que no, es que es difícil, es que mi carne. Pablo dice, sé ejemplo. Necesitamos ser ejemplo y no echar mano de tanta excusa. No, es que yo vengo de tal parte, de tal hogar, es que mi padre, es que mi hermano, es que mi iglesia. Sé ejemplo. Sé ejemplo. Pablo no le dice trata de serlo, sé ejemplo. Y donde tú estás, tienes que ser ejemplo. No puedes no serlo. Eres un cristiano. Tienes que ser ejemplo. ¿En qué? En 5 cosas particularmente. En palabra, es decir, en lo que se dice, en lo que se enseña, y enseñar la Biblia, ¿no? Segundo, no solo en lo que se dice, porque hasta ahí podíamos llegar, en lo que se hace, en conducta. Tu conducta habla a quién sirves. Tu conducta va a hablar quién es tu Dios, a quién tú sigues, a quién tú sirves. Va a ser reflejado en tu conducta. Puedes tener una doctrina ultra elaborada en tu mente. Tu conducta va a decir si vale la pena escucharte o no. ¿Verdad? Lo que se hace es importante. No se trata esto de enseñar simplemente como una clase, yo te voy a enseñar aquí un discipulado. No, no es así. Jesús enseñó, pero Jesús puso un pie y Él lo puso donde Él dijo que había que ponerlo. Sus discípulos lo siguieron y sus discípulos pusieron el pie donde Jesús lo puso. Y nosotros, que somos sus discípulos, tenemos que hacer lo mismo. Donde Jesús puso el pie, nosotros necesitamos ponerlo, porque si no lo ponemos donde Él lo puso, nos vamos a extraviar. Seguimos las pisadas de Jesús. Él es el camino. La conducta es lo que se imita. Tú puedes escuchar a personas, pero tú puedes imitar, te van a imitar lo que tú haces. Nuestros hijos, es un buen ejemplo. Nuestros hijos, yo les puedo decir muchas cosas con mis palabras. Le puedo enseñar la Biblia, pero si mi conducta no lo lleva a él a ser más como Jesús, entonces no estoy siendo un ejemplo. Ellos van a ver lo que tú haces, no lo que tú dices. Y nosotros necesitamos no solamente ser ejemplo en lo que decimos, sino en lo que hacemos, en lo que se hace. Necesitamos ser ese ejemplo. Otro ejemplo es en amor. O sea, siempre todo lo que hacemos en cuanto a las 2 cosas anteriores, en palabra y en conducta, debe estar motivado por esto. Siempre el amor debe estar detrás de la conducta.
Nuestra conducta no tiene que ver me voy a portar bien porque Dios me va a castigar. Nuestra conducta es quiero honrar a Jesús porque Él me ama. Eso es. Amor, siempre seremos desafiados a amar más allá de lo que nosotros pensamos y queremos. Jesús amó y nos enseñó a amar. Él nos dijo, amen a sus enemigos. ¿Y quiénes éramos nosotros los pecadores para Jesús? ¿Qué éramos? Enemigos. Éramos enemigos de Dios. ¿Y quién era Jesús? Era Dios, encarnado. Y éramos sus enemigos. ¿Qué hizo Jesús por nosotros, sus enemigos? Murió. Y nos amó. Entonces Jesús dijo, amen a sus enemigos, pero Él amó a sus enemigos. El soldado que venía a detenerlo, Pedro le cortó la oreja y Jesús le dijo a Pedro, no has entendido nada, Pedro, guarda tu espada. Yo podría pedir que todos los ángeles me vinieran a rescatar, y toma la oreja y se la restaura al soldado romano. ¿Qué es eso? Eso es amor, ¿no? Misericordia. Entonces, Jesús enseñó del amor, Él pisó ese paso, dio ese paso, y a nosotros nos dice, háganlo ustedes también. Ejemplo también en fe. Esto tiene que ver con la permanencia firme en Cristo y finalmente en pureza, que significa santidad. Pureza, y está relacionado a la vida sexual, particularmente en el contexto. Y la palabra en griego tiene una connotación de pureza sexual, que permanezcas puro sexualmente, apartado de pecados sexuales y morales. ¿No? ¿Qué otras cosas y cuidados tengo que tener? En el verso 14 dice, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente sobre todos. Otra cosa que nos debemos hacer, o más bien debemos hacer para ejercitarnos en la piedad y ser más como Jesús, poner a funcionar tu don. La Biblia, los que estudiamos Corintios, los que estuvieron con nosotros cuando estudiamos Corintios, nos da una serie de dones espirituales, en Efesios, en Corintios, en Romanos. Nosotros creemos firmemente que todos los dones son para hoy. Eso no ha parado, ¿ok? Solo con el cuidado de que hay que usarlo conforme a las Escrituras, ¿ok? Esa es la única limitante, con orden, con decencia. Y fíjate que los dones del Espíritu Santo operaron en la vida de los apóstoles. Y la mayoría de las veces, es interesante dónde operaron. Prácticamente nunca operaron en las reuniones de la iglesia, operaron afuera. ¿El cojo dónde estaba? ¿En Hechos 3? A las puertas del templo. ¿Dónde estaba la gente que salía y quería que los discípulos sanaran a sus enfermos? En la calle. No descuides el don que Dios te ha dado. Todos tienes un don y necesitas ponerlo al servicio de la gente. No puedes descuidar un don que el Señor te haya dado. En el caso de Timoteo fue dado mediante profecía. Alguien dijo, Timoteo tiene tal don. Y oraron por él. Y desde ahí el Señor lo llenó con ese don. Pero él lo estaba al parecer descuidando. No lo estaba poniendo al servicio. Y tienes que tener cuidado cuando haces eso. Está la parábola de los talentos. Dios te dio talentos, Dios le dio, ¿se acuerda? A cada uno diferente. Pero Él viene por lo suyo. El don es un regalo de Dios y que tú tienes que ponerlo a disposición del Señor. Porque Él va a pedir cuenta de eso que Él te ha dado y te ha entregado. No lo escondas, necesitas ponerlo a disposición del cuerpo. Hay formas y hay cómo hacerlo. En la semana, después de nuestras reuniones, antes de nuestras reuniones, puedes pedir al Señor que te pueda llenar y puedas ministrar ese don cuando Él lo considere a otros. Entonces no necesitamos y no tenemos que descuidar
ese don que el Señor nos ha dado, no descuidar tus talentos. Esto lo tengo que guardar. Finalmente, en el verso 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto para sí mismo como para los que te escuchan. Aquí hay una advertencia final, y con esto vamos a terminar y vamos a tomar la cena. Hay una advertencia de lo que me tengo que guardar. Y fíjate, ¿qué es lo primero de lo que me tengo que guardar? De mí mismo. O sea, el principal, soy una persona que se boicotea. El principal boicoteador de una vida de piedad soy yo mismo. Yo soy un problema. Entonces Pablo sabe que yo soy el problema muchas veces. Entonces le dice a Timoteo: ten cuidado de ti. No le dice ten cuidado de otros, sino ten cuidado de ti mismo. Le dice: tú eres el problema, a veces. Y claro, porque Timoteo tenía temor, tenía miedo, quería huir, habían problemas, no los quería enfrentar. Por eso le dice: ten cuidado de ti mismo. O sea, cuídate. Porque yo soy el principal boicoteador de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Porque yo me pongo en primer lugar. Y cuando yo me pongo en primer lugar, estoy boicoteando la obra de Dios en mi vida. Si yo me pongo en primer lugar, la obra de Dios no va a ser hecha. Necesito quitarme de en medio. Por eso dice: ten cuidado de ti. Y otra cosa de la que tiene que tener cuidado, otra vez, y de la enseñanza. O sea, nuevamente, enseña la Biblia, Timoteo. No te quedes con fábulas ni con otras cosas. Enseña la Biblia, enseña la Biblia, enseña la Biblia. Otra vez, bien claro, ¿no? Y qué triste el estado de la iglesia en su historia. Ha abandonado y ha botado la espada del Espíritu, que es el arma más importante que tiene la iglesia, porque es la espada de doble filo. Corta, penetra, convierte el alma, dice Salmos 19. Pero la hemos botado. Enseña la palabra. Persevera en todo lo que te estoy diciendo, Timoteo. Porque, y esto es muy importante, haciéndolo. ¿Te fijas? Me gusta esa palabra. Haciéndolo. Eso es. Todo lo que te estoy diciendo, Timoteo, practícalo, hazlo, ejecútalo. Que no se quede en el salón de clase, en la teoría, ejecútalo. Y qué distinto sería si saliéramos de aquí nosotros ejecutando todo lo que aprendemos. Y eso es importante, la segunda parte es muy, muy importante. Y lo vimos en el seminario del método inductivo. ¿Para qué queremos una buena observación? ¿Para qué queremos interpretar bien la Biblia? Para tener una correcta aplicación. Y para llevarla por obra, ¿no? Eso es lo importante. Y haciendo eso y perseverando en eso, obviamente Timoteo no solamente iba a asegurar su vida para Cristo, sino que además él iba a llevar a la congregación a Jesús, que es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Nosotros los pastores estamos llamados a predicar la palabra de Dios, y es la forma en que la gente va a ser tratada por Dios y llevada a Jesús. Si no hay palabra de Dios, la congregación no va a crecer, no va a madurar. Algunas personas me han dicho: ustedes ya no son como antes, que eran más así. Yo le digo: sí, y no vamos a ser iguales probablemente el otro año, ni el próximo, porque la idea, no sé ustedes, pero es crecer, ¿o no? No vamos a ser los mismos. Tal vez no soy el pastor que era hace 5 años, y tampoco quiero ser en 2 años más el mismo pastor de hoy. Quiero que Jesús crezca en mí, y necesitamos todos crecer. Y tal vez la iglesia no es la misma de hace 5 años, pero digo, ha crecido en Cristo. Y no hablo de número, hablo de madurez. Entonces, familia, ejercítate para la piedad. Es el mejor ejercicio que puedes tomar. Tu vida fitness está bien, pero ejercítate para lo que te va a dar ganancia, no solo en esta vida, sino en la otra también. Padre, gracias
por este tiempo, por tu amor,